cámara bravía, desde la cumbre bravía hasta el mar que nos abraza. No hay tierra como la mía, no hay tierra como la mía, mi raza como mi raza, mi raza como mi raza, mi raza como mi raza, hasta el mar que nos abraza, esa cumbre. La cerámica, hecha de materiales tan básicos como la tierra, el agua y el fuego, constituye una manifestación fundamental para el conocimiento de las culturas pasadas, reflejando la huella de los distintos momentos de la vida de un pueblo, sus creencias y modos de vida. La alfarería tradicional canaria es un legado de nuestros antepasados. Los primeros pobladores de las islas, los guanches, desarrollaron esta tradición de un modo peculiar y primitivo. Tras la conquista y con la llegada de colonos fundamentalmente de la península ibérica, se produjo una transformación cultural en los modos de vida guanche. Estos cambios se reflejaron en las piezas de cerámica, que comenzaron a adaptarse a los nuevos modos de vida. Influenciadas por la loza de importación, surgen nuevos modelos y formas. Sin embargo, perduró una de las características que la hace única: la elaboración a mano, sin torno. La alfarería popular de Candelaria es elaborada por los habitantes del municipio desde el comienzo del asentamiento a principios del siglo XVI hasta que, como consecuencia de la falta de demanda, termina por desaparecer en la segunda mitad del siglo XX. Debido a la falta de condiciones favorables para la agricultura, los habitantes de la costa vivían en condiciones precarias. Esta razón les impulsaría a buscar oficios alternativos como la pesca o la alfarería. En Candelaria, esta última llegaría a convertirse en la máxima industria del lugar. La abundancia de terrenos ricos en materia prima necesaria para la cerámica y la cercanía al puerto de Santa Cruz, hacia donde se conducirían las piezas en barco para su posterior exportación, propiciarían el desarrollo de la alfarería en la villa. Durante este período, que abarca casi 4 siglos, las vasijas experimentaron diversas transformaciones. En general, las piezas más primitivas eran de tamaño relativamente pequeño, con características similares a las piezas elaboradas por los guanches: acabado espatulado o alisado, carencia de almagre y formas semiesféricas, esféricas, cilíndricas o incluso cónicas, todas ellas de fondo redondeado. Posteriormente, las piezas ganaron tamaño y tomaron formas más estilizadas. Los fondos se ensancharon e incluso en ocasiones eran planos para poder colocar las vasijas sobre superficies planas. Sin embargo, fue durante el siglo XVIII y hasta principios del XIX cuando la alfarería de esta zona adquirió su mayor esplendor, dedicándose a ella la mayor parte de las mujeres y los niños del pueblo. Las piezas se estilizaron, se embellecieron y se decoraron, alcanzando una gran calidad. Se distribuyeron por todo el archipiélago, la península ibérica e incluso llegaron a las colonias españolas en América. Fue durante esta etapa cuando se contabilizaron en el municipio hasta 150 alfareras, lo que hizo del alfar de Candelaria el más significativo de Canarias.
Generalmente, el lugar elegido para trabajar el barro era el interior de sus propias viviendas, una pequeña estancia que hacía las veces de dormitorio. Por las reducidas dimensiones de las casas, las alfareras se trasladaban al exterior, al patio o a algún lugar bajo un tarajal frondoso que las protegiera del sol, muy perjudicial para las vasijas. En el mejor de los casos, el taller se encontraba en alguna cueva natural o excavada y habilitada para este fin, donde se reunían a trabajar varias familias. Generalmente, era el hombre el que se hacía cargo del acarreo de la materia prima en bestias, aunque en ocasiones era la propia alfarera la encargada de seleccionar y recoger dos clases de tierra, barro y mazapé. También traían arena de cueva de barranco, que se extraía en la costa, en lugares cercanos al alfar. Allí el barro se tendía al sol para eliminar la humedad. Luego se procedía al machacado. Si el barro era flojo, se hacía polvo. Si por el contrario era fuerte, se escogía a mano para eliminar raíces, piedras y otras impurezas. El mazapé se colocaba en una vasija grande con una cantidad de agua suficiente para diluirlo. De esta forma se dejaba en remojo hasta que se deshiciera por completo. Posteriormente, se hacía en el suelo del taller un pequeño montículo. En el centro se colocaba el mazapé mojado y se iba mezclando con el barro en polvo. El amasado consistía en ligar el barro con arena. Duraba más o menos tiempo dependiendo del punto de amasado que se quería conseguir y era determinado por la experiencia de la alfarera. Para confeccionar los cacharros, la alfarera se colocaba siempre en el suelo, de cuclillas o arrodillada, y realizaba el trabajo sobre un pedazo de tabla. Tomando un trozo de barro, confeccionaba un cilindro, llamado horma. A continuación, metía su dedo índice en la pella y con la mano izquierda imprimía un movimiento de rotación constante. Estirando el barro con el dedo índice, la pared comenzaba a tomar forma. Posteriormente se procedía a la sucesión de cordones de barro longitudinalmente, que se iban estirando con una caña por el exterior y con los dedos por el interior para aumentar la altura de la vasija. Se cree que este proceso era el mismo utilizado por los guanches y que heredaron las alfareras de Candelaria. Una vez levantada la pieza se procedía a emparejar el exterior de la vasija empleando una caña, con el fin de dar uniformidad a las paredes y forma a la pieza. Seguidamente se trabajaba el interior con las manos o con un callao de mar, siendo el momento óptimo para darle forma definitiva a la vasija. Tras este proceso, se alisaba el borde con los dedos o con ayuda de un trapo si se trataba de un borde complejo. Con los pasos anteriores, la pieza se debilitaba considerablemente. Es en este momento cuando tenían que dejar secar las piezas con el fin de que adquirieran consistencia. Una vez endurecida, la pieza se preparaba para ser raspada. Herramienta en mano se comenzaba a raspar la vasija con movimientos horizontales, verticales y oblicuos. Esta acción se realizaba en varias fases y consistía básicamente en eliminar el exceso de barro de una pieza. Para ello, se utilizaban varias herramientas: una caña abierta por la mitad para las piezas más finas, una cuchara vieja de aluminio para raspar las zonas más vastas como el fondo, o un trozo de aro de barrica para la barriga y el resto de la vasija.
Una vez raspadas las piezas, se procedía a alisar el interior con un callao de mar y el exterior con una piedra rasposa o piedra de rajuñar. El alisado con esta piedra se realizaba para eliminar las imperfecciones que habían aparecido durante el raspado. Ya pasada la piedra porosa, se alisaba el exterior con el callao de alisar y se dejaba lo más fina posible. Concluido el alisado, se ponía a secar la pieza para que perdiera humedad y poder así posteriormente pintarla con almagre. El almagreado consistía en aplicar a la superficie de la vasija un engobe. Esta sustancia estaba compuesta de almagre, una especie de barro rojo triturado, que mezclaban con aceite de pescado y otras sustancias para darle lustre. Para darle un acabado brillante, se bruñía o frotaba la superficie con una piedra lisa, lo que denominaban alisado fino. Esta tarea en Candelaria solían efectuarla las niñas y niños. El cocinado de la loza se hacía en hornos privados. Para cocinar, la alfarera pedía permiso y pagaba una cantidad establecida. Las cenizas resultantes se vendían o se regalaban como abono para los cultivos. Las piezas secas se colocaban dentro del horno calzadas unas con otras para impedir que se rompieran durante el cocinado. Entre ellas se dejaban huecos a modo de calles para poder introducir la leña de aulaga y tomillos. Una vez colocadas dentro del horno, se comenzaba a dar fuego a la embocadura, y una vez ésta estaba caliente, se introducía la leña hasta llegar al fondo del horno. A medida que el horno se iba calentando, este y la loza iban adquiriendo tonos oscuros al principio y más tarde tonos blanquecinos. Llegado este momento, se le añadía la última carga de leña para incrementar la temperatura y se procedía al tapado de la boca y chimeneas del horno. Con las salidas de aire tapadas, la leña se iba consumiendo poco a poco y la temperatura se mantenía 2 o 3 días, el tiempo justo de espera para retirar las vasijas. Pasados unos días, en el exterior de las viviendas se frotaba enérgicamente la vasija con trapos para imprimir un poco más de brillo. Las propias alfareras eran las encargadas de empaquetarlas y venderlas. La loza más corriente se vendía a pie o en bestia, en los barrios de Candelaria y en otros pueblos de la isla. Sin embargo, la loza más refinada se conducía en barcos hacia Santa Cruz para ser exportada a otras islas y al exterior. Las piezas elaboradas por las alfareras tenían innumerables utilidades, la mayoría de ellas vinculadas con las labores hogareñas. Las vasijas de barro se han empleado durante miles de años para cocinar, ya que esta materia influye directamente en la calidad y la cocción del alimento. Además, se producían vasijas de ajuar, relacionadas con otros usos domésticos, para servir alimentos, lavarse, comer o mantener el agua fresca.
Los cuquitos o pequeñas vasijas con formas de animales o personas servían como juguetes. Con el auge del comercio marítimo en las islas, las mejoras en las vías terrestres y la revolución industrial, llegan a la isla nuevos materiales como el plástico, el latón y la cerámica manufacturada, más barata y resistente. En Candelaria, las mujeres que hasta entonces encontraban en la alfarería su modo de vida, deciden abandonarla y dedicarse a otras labores. Las que quedaron sometidas al barro eran mujeres mayores que no conocían otro oficio que aquel que le habían legado infortunadamente sus madres. Muchas de ellas animaban a sus hijas a que no aprendieran aquel oficio, sucio, pesado, indecente y mal considerado. Con la muerte de las últimas alfareras de Candelaria, ya nadie aprende el oficio, la transmisión se pierde y parte de nuestra historia se ha ido con ellas. En el año 1986, con la muerte de la última alfarera en activo, Cándida Tejera Sosa, se extingue por completo e irreversiblemente un oficio milenario de gran importancia para entender una parte de la cultura de nuestra isla. Al rescate y difusión de la labor artesanal de la alfarería ha contribuido en gran medida la puesta en marcha del Centro Alfarero de Candelaria, Casa Las Miquelas, ubicado en el antiguo barrio de Santa Ana, donde hoy se localiza el casco histórico de la villa. El Museo Alfarero de Candelaria se encuentra enclavado dentro de un ambiente eminentemente alfarero, pues este lugar era uno de los focos más importantes de producción del municipio. Se divide en 3 salas. La primera, dedicada a explicar la actividad alfarera dentro del contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrolló, así como a revelar el complejo proceso técnico de elaboración de las piezas. En una sala de exposiciones contigua, se muestra al visitante las principales características y funciones de las vasijas tradicionales de Candelaria. Por último, en el taller puede contemplarse en vivo el proceso de elaboración, a través de artesanos que trabajan con el más absoluto respeto a la forma de elaboración tradicional. Además, en él pueden adquirirse vasijas fieles a las que se hacían en tiempos pasados, así como otras con nuevos diseños, adaptadas a los usos actuales, pero inspiradas en las tradicionales, por lo que siguen conservando el carácter de las losas antiguas. La alfarería popular canaria está considerada como una de las más interesantes a nivel mundial, y por eso son muchos los coleccionistas que la demandan, pues al observar una pieza, advierten en su aspecto que sigue haciéndose con las mismas materias y técnicas de antaño. Sin embargo, estas vasijas son cada vez más difíciles de conseguir, pues la alfarería va desapareciendo. Por ello, el Centro Alfarero de Candelaria pretende proteger, dar a conocer y hacer respetar un trozo de nuestra historia. Cada uno de nosotros podemos contribuir a mantenerla, introduciendo en nuestros hogares estas vasijas como símbolo de aprecio a nuestra herencia cultural.